Hola, muy bienvenidos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y este es el segundo programa de El Club de la Noticia, que estamos muy contentos de volver a lanzarnos. Este es el segundo programa, estamos aquí en el estudio del Líbero y les recuerdo que el objetivo de este programa es poder conversar, mirar, debatir sobre todos aquellos temas que nos preocupan, que han marcado la semana, así es que cada viernes vamos a estar aquí conversando sobre todos esos temas. Y dicho eso, voy a saludar al panel que me acompaña el día de hoy aquí en el estudio del Líbero. Estamos primero con Catherine Montalegre. Catherine, muy bienvenida, abogada UDI, ex convencional constituyente. Muchas gracias, muy contenta de estar acá y obviamente también bien acompañada con un panel bien diverso, pero que creo que va a sacar muy buenas ideas y conversaciones sobre estos temas que son tan relevantes. Bien. Tomás Bengolea, miembro del Partido Republicano y la radio, ¿no? Conductor de Nuevas Voces en Radio Agricultura. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en El Líbero. Bien, saludamos también a Joaquín Orellana, de la Democracia Cristiana, analista político, ex subsecretario nacional de la Juventud de la ADC y actual director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad de la ADC. Muchas gracias por la invitación, Magdalena, y también saludar al panel. Y Andrés Argandoña, del Frente Amplio, administrador público y magíster en ciencias políticas. Muchas gracias por la invitación y creo que va a estar bien entretenida la conversación. Bueno. Tenemos varios temas en agenda, tenemos 3 temas que vamos a mirar, pero quiero partir con el primero y para eso vamos a mostrar el primer video del día. Mutación, actuación, crecimiento, maduración. ¿A qué se refirió José Antonio Kast cuando dijo desde España que el presidente Boric era un travesti político? Porque sabemos la reacción, el escándalo que se generó en el país con sus palabras, ¿no? Aunque es curioso si consideramos que este término no es nuevo y que el mismo Boric y también Bachelet han hablado de travestismo político en el pasado. Pero más allá de la forma, ¿qué significan los dichos de Kast? ¿Es realmente un insulto, una agresión calificar al presidente como un travesti político? ¿O es más bien una reflexión? Porque la pregunta de fondo acá es si es real este cambio de postura del mandatario respecto al perro matapacos, por ejemplo, o si estaba realmente afectado el presidente este 21 de mayo, quien con una rosa en mano se arrodilló frente a la tumba de Prat. ¿Mutó? ¿Maduró? ¿O actuó? Muy bien, ahí dejamos planteada la primera pregunta entonces. ¿Cómo interpretan los dichos de José Antonio Kast desde España? Y bueno, ¿qué es lo que hay de fondo en esto? Podemos partir con Tomás Bengolea, ya que eres del mismo partido de José Antonio Kast. A ver, yo creo lo primero que José Antonio Kast con sus declaraciones, que bien se comentaba en el video, no es un concepto demasiado novedoso, apunta a quizás el problema central que tiene el presidente Boric y que tiene que ver con su absoluta pérdida de credibilidad, ¿no? El travestismo político es simplemente vestirse con ropajes ajenas que simplemente no son creíbles, dado los constantes cambios de posición. Algunos pueden creer efectivamente que hay madurez, el gobierno siempre dice que ha aprendido, como si el gobierno fuese simplemente una escuela a costa de los chilenos, pero la verdad es que lo que José Antonio Kast apunta es algo que es compartido por 7 cada 10 personas en nuestro país. El presidente Boric no es creíble porque sus cambios de posición lamentablemente nunca reflejan una auténtica reflexión sobre los errores cometidos, unas disculpas por los perjuicios que produjeron esos errores y una nueva postura, sino que en general, puesto contra la presión, el presidente Boric dice algo distinto a lo que decía hace algunos años. Así ocurrió con el perro matapaco, cuando se dio cuenta que era polémico, que ya era rechazado por la ciudadanía, cambia de posición. Lo mismo en materia de valoración de las Fuerzas Armadas, se podría predicar lo mismo de la posibilidad de poner o no estado de excepción en la Araucanía, lo retiró cuando llegó, al poco tiempo se dio cuenta que era ineludible. Es decir, no es que el presidente Boric genuinamente cambie de posición, que es algo legítimo en políticas públicas, en cuestiones concretas o prudenciales. El problema es que el presidente Boric en realidad, una vez que es pillado, te lo decía José Antonio Kast en la campaña, sale con una respuesta distinta a la que daba. Y a mí me parece que el concepto de travestismo político apunta precisamente eso, a la absoluta pérdida de credibilidad del presidente Boric, que a nadie puede sorprender que uno de sus mayores opositores, como lo es José Antonio Kast, salga a denunciarlo. Creo que por el contrario, el deber de una oposición responsable es hacer oposición y denunciar los males del gobierno al mismo nivel, con la misma proporcionalidad que los daños que comete el gobierno del país con su administración ocurren. Así que yo valoro las declaraciones de José Antonio Kast en esta línea. Ya, ahora, pero sobre la palabra travesti, digamos, travesti político, que es donde se ha generado el mayor debate, ¿cómo lo ven? Digamos, que les quiero preguntar también a ustedes, no sé, Andrés, quiero preguntarte a ti, que eres del Frente Amplio justamente, ¿qué te parecieron las declaraciones que da José Antonio Kast? Mira, más allá de lo desafortunada de las declaraciones de José Antonio,
Yo creo que lo relevante es pensar cómo un sector de la derecha de Chile ha entrado un poco en esta falta de respeto y de descalificación de la institución presidencial. O sea, más allá de este exabrupto quizá, o no fue exabrupto, porque fue bien pensado, porque ya sabemos que en las encuestas quizás Kast está como, iba un poco de salida y quizás quiere volver a aparecer en la palestra política. Más allá de eso, yo creo que es preocupante que un sector relevante de la política hoy día en Chile hable en estos términos de una institución presidencial tan relevante. Creo que eso no hace ningún beneficio a la democracia, no es un beneficio al juego político. Lo que ha dicho Kast, lo que han dicho otras personas, incluso Axel Kaiser llegó a comentar que él no sabía si es que el presidente iba a terminar su mandato, o otras personas dijeron que el presidente era un mentiroso profesional. Entonces yo creo que faltarle el respeto de esa forma a la institución es algo que no es deseable, no suma nada. Pero el mismo presidente Boric ha hablado de travestismo político en el pasado. Sí, es verdad. Mencionaba. Entiendo que es verdad, en otra instancia, no refiriéndose al presidente de la República, quizás no tampoco diciéndolo en el extranjero, porque una cosa es que casa acá en un debate, pero va a otro país también donde quizás está frente a un público que sabe que lo va a ovacionar, que sabe que es la barra brava de la ultraderecha mundial. Y yo creo que ese tipo de declaraciones no generan ningún beneficio para la democracia, al contrario, generan que exista esta polaridad un poco de lo que se nos criticaba a nosotros cuando fuimos oposición. Ahora un sector relevante de la derecha, la mayoría de la derecha, hace un poco lo mismo. Yo creo que eso no suma nada y nos pone en este riesgo de ir caminando hacia estos países que en realidad dejan el debate político, dejan de construir en el diálogo y entran un poco en el barro. Pero sobre el tema de fondo, digamos, más allá de la palabra, del uso de la palabra travesti político, esto que comentaba también Tomás sobre las volteretas, sobre la crítica de fondo que se le hace al presidente Boric, ¿es real, digamos, las vueltas que ha tenido? Joaquín, ¿tú qué Magda, hablas? mira, yo la verdad es que uno puede estar más o menos de acuerdo con lo expresado por Tomás, porque es un dato de la realidad que el presidente ha tenido una curva de cambio de opiniones respecto a temas que son sensibles para la opinión pública. Distinguir entre el candidato Gabriel Boric y el presidente Gabriel Boric es nítido, y eso es incluso en su propio sector. Incluso en su propio sector hay total claridad de que eso ha ocurrido, que hay un desplazamiento, una especie de trayectoria que es distinta en el relato, en el mensaje que va elaborando el gobierno. Ahora bien, eso para los detractores es motivo de crítica, y para quienes consideramos que es pertinente a ratos que se cambie de opinión en temas sensibles como pensiones, por ejemplo, donde pasamos de un proyecto de más estatizante a un proyecto en lógica en donde va 3 puntos a la cotización individual y fortalece en consecuencia la individualidad del sistema de pensiones, y otro que es solidario. Por supuesto que es una buena noticia que exista un cambio de opinión, ¿no? O sea, valoras los cambios de opinión y en las materias sensibles, en las materias sensibles, más allá de las volteretas, el concepto yo sé que es polémico, pero en materias sensibles que van en pos de mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, este es un debate, a propósito de lo que decía Tomás, que al menos en apariencia tiene 4 niveles. El primero es performático, o sea, la crítica que hace José Antonio Kast a esta cuestión performática del presidente Boric también la asume como propia al hacer estas declaraciones fuera del país, ¿no? Y ahí el debate se traslada hacia la derecha porque está en una contienda electoral presidencial súper ardua. La posición de Evelyn Matei y de José Antonio Kast están en una pugna re interesante. Y el segundo nivel de este debate, yo te había dicho 4, pero por tiempo te voy a anunciar solo el segundo, tiene que ver con que se instala una suerte de polarización afectiva que nos debiese preocupar a todos los actores que jugamos en el sistema político, ¿no? Que jugamos el juego de la democracia. Porque acá no gana nadie. En esta lógica que se instala de un otro amigo-enemigo, en donde nos faltamos el respeto y nos descalificamos, incluso trascendiendo las fronteras, ¿no? Que es un valor propio de nuestra república. La imagen país de Chile es una cuestión que nos llena de orgullo a todos y a todas, ¿no? Cuando eso se ve mermado, la verdad es que el diagnóstico en general, y de nuevo nos incumbe a todos, no es positivo para el país. Ya. Caterina Montalegre, me gustaría conocer tu opinión. Sí, o sea, yo comparto bastante el análisis que se hace aquí, especialmente por las apreciaciones que no solamente ha hecho José Antonio Kast. O sea, Gabriel Boric, es un travesti político, y lo ha dicho no solo José Antonio Kast, lo ha dicho también Lucio Porto, que es filósofa, ¿cierto? Y que no está cerca de nuestro sector, y lo dice claramente, en una acepción en donde no tiene nada de denostativo, sino lo que busca es señalar
y de manera objetiva, ¿cierto?, ilustrar que el presidente Gabriel Boric ha tenido un cambio constante de postura, ¿cierto?, que, como decía Tomás, lo hacen poco creíble. Tú no puedes de un día para otro, ¿cierto?, ser un diputado Boric en contra de las Fuerzas Armadas, en contra de Carabineros y luego, ¿cierto?, salir diciendo que cuentan con todo su apoyo, que la labor que realizan es realmente extraordinaria, cuando los trataba de violadores de derechos humanos. ¿Crees que no es sincero? No es para nada sincero, creo yo que tiene que ver con una falta de convicción o al menos con la posibilidad de poder demostrar oportunamente en un momento determinado que se tiene una postura que se disfraza para poder avanzar en las encuestas o para poder avanzar en un proyecto político. Y respecto a lo que decía Andrés, esto de plantear que es una falta de respeto, yo creo que efectivamente la crítica puede tener formas que pueden ser un poco distintas, pero sí creo que no hay que desconocer que esa forma de hacer política, de atacar al contendor con actitudes, con insultos y especialmente realizando acciones como lo hizo el Frente Amplio cuando fue oposición, como la acción constitucional que realizaron contra el presidente Sebastián Piñera, o ejemplo, cuando pedían su renuncia en las calles. O sea, nunca condenaron la violencia y especialmente tampoco lo hizo ningún sector de la izquierda, incluso más moderada. Entonces, la reflexión y la crítica, creo yo, de lograr un ambiente más propicio, más respetuoso de las instituciones y de las personas que lideran los diferentes ámbitos, creo yo que es un trabajo de todos y especialmente eso partiría con la autocrítica de la izquierda de cómo fue oposición en el gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a ir terminando este tema, pero ¿es sincero o no es sincero los cambios de postura que ha tenido el presidente Boric, Andrés? Yo creo que es bien importante hacer... me llama la atención incluso que se genere tanto revuelo por las diferencias entre una persona, un candidato, un presidente, que fue dirigente estudiantil y que luego pasan 10 años, en esos 10 años es diputado en 2 periodos y luego se transforma en presidente de la República. O sea, yo creo que lo extraño sería que no hubiera cambios. Lo extraño sería que él mantuviera sus posiciones de cuando era un dirigente estudiantil y eso incluso yo lo podría criticar. Yo creo que hoy día él es presidente de todos los chilenos y quizás no está haciendo el gobierno que el Frente Amplio quiere impulsar, pero porque... ¿Es un disfraz entonces? No, pero en ningún caso... ¿Es real el cambio de postura? Es real el cambio de postura y no solo es real, sino que... es real poner la banderita y sacar el computador. Remite al realismo político, ¿sí? También de que quizás nosotros estaríamos haciendo lo que el programa que implementarlo a rajatabla, si que el pueblo chileno hubiera elegido un congreso con el 50% más uno de representantes del Frente Amplio. Pero eso no es así. El presidente Gabriel Boric representa a todos los chilenos y chilenas y yo creo que eso es un hecho de la causa que él tiene que moderar algunas posiciones y respecto principalmente a lo de Carabineros, es como bien maniqueo pensar en que en comparar en la crítica a cuando se estaban violando los derechos humanos por parte de personas particulares que eran parte de las fuerzas de Carabineros, a entregarle todo el apoyo al funcionamiento de Carabineros y lamentar genuinamente la muerte de un oficial de Carabineros. Pero Gabriel Boric trató de violador de derechos humanos a Sebastián Piñera. Y después, cuando estuvo en su funeral, dijo que había sido siempre respetuoso de los derechos humanos. Entonces, un demócrata a la primera hora. O sea, una cosa ya fantástica. Yo no sé si lo cree sí, o no lo cree. Pero Catherine, hay que hacer una distinción entre... Yo celebro que los cambios en favor de la democracia al momento de evaluar los liderazgos se realicen, de verdad. Incluso viniendo de un presidente de derecha. Si mañana un presidente de derecha pasa de una postura radical a una postura más moderada en favor de la democracia, bingo, dedito para arriba. Yo creo que eso le hace bien a todos los chilenos. ¿Es sincero? No, más allá, o sea, es que en el ejercicio de gobernar la realidad te exige. Una cuestión es ser candidato, otra es ser presidente. Y eso el Frente Amplio lo sabe de sobremanera porque tuvo que... Parte de la evolución del gobierno es integrar a sectores que ya habían gobernado antes. El socialismo democrático, en esta lógica de los anillos, bla, 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 ¿no? Eso ya lo sabemos. Y dedito para arriba, enhorabuena, de verdad, porque aquí a todos nos debe, de alguna manera, interesar que al país le vaya bien. Ahora, hay que hacer una distinción, creo yo, respecto de lo que decía Catherine. Uno puede hacer juicio de los errores del presidente que han existido. Si el tema del matapaco lo puso el presidente en el debate de Archie, no estaba dentro de las encuestas después de lo ocurrido en Cañete. Eso es conocido en la opinión pública. Pero hay que ser sinceros con que hay cambios que son positivos. Ok, tenemos que ir cerrando el tema. Así es que vamos a presentar el segundo gran tema y video del día. Vamos a verlo.
Vamos a hablar de la condonación del CAE. ¿O ya no es condonación? Chuta, la verdad es que ya estamos un poco perdidos en este tema, porque pareciera que la condonación se convirtió más bien en condenación, ¿no? Como si fuera una mala palabra o quizá una especie de grosería con Mario Marcel, con Carolina Toá, evitando hablar de condonación. Es decir, el programa de gobierno del presidente Boric comenzó clarito, ¿no? Como condonación universal de las deudas educativas. Pero ahora vemos en que no es condenación, es solución, en que no será borrón y cuenta nueva, o que el concepto ahora sería organizar la deuda. Un verdadero laberinto en el que se metió solito el gobierno. ¿Condonación del CAE? ¿Condena a la condonación? ¿Qué está pasando acá? Muy bien, seguimos entonces conversando sobre este gran tema. Estamos aquí con Joaquín Orellana, con Andrea Argandoña, con Catherine Montalegre, con Tomás Bengolea. Y les dejo planteada la misma pregunta del video, digamos. ¿Condenación a la condonación del CAE? ¿O cómo ven esta estrategia que está siguiendo el gobierno? ¿O esto de evitar hablar sobre condonación del CAE? Joaquín. Mira, aquí hay una cuestión de riesgo moral que se exponen los candidatos que pasan a ser presidentes, que tiene que ver con cumplir el programa, ¿no? Más que la política del CAE, más que el detalle, porque lo desconocemos y lo vamos a conocer recién en septiembre, quizá hay algún anuncio en la próxima cuenta pública, pero el punto central de esto es el sistema de financiamiento de la educación superior. Porque hablar de la condonación o solución en materia del CAE, la verdad es que es espurio porque no hay una oportunidad de política pública para resolverlo en este gobierno. Si el proyecto entra en septiembre y al gobierno le quedan menos de 2 años, la verdad es que no se va a legislar. Más bien hay una trampa comunicacional en la cual se puede haber muy entrampado el gobierno, como bien lo decía el video. Acá lo que se requiere, relevar es el sistema de financiamiento de la educación superior, y eso sí es súper pertinente porque hoy día la educación es un tema central en nuestro país. Bien conocemos lo ocurrido en Atacama, bien conocemos lo ocurrido en otras latitudes en donde la educación es un tema sensible para las familias chilenas. Bien. Andrés, quiero conocer tu postura. Sí. Tú eres parte del Frente Amplio. ¿Qué es esto que no se entiende realmente? ¿Qué va a ser condonación del CAE? ¿Qué es lo que se está proponiendo y por qué ahora, en el fondo, primero se habla de condonación, cosa que estaba en el programa de gobierno, y ahora vemos a Toá, vemos a Marcel, que evitan decir esa palabra, digamos? ¿Qué hay de fondo acá? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que lo planteaba bien Joaquín inicialmente. Hay un programa, y también lo esbocé en la primera parte del programa. Nosotros tenemos un programa como gobierno. Y ese programa se tiene que ir moderando respecto a la realidad. La realidad es que el pueblo chileno no nos entregó el Congreso a favor que nos hubiera gustado para implementar en todos los términos nuestro programa. Yeah. Eso hace que tengamos que moderar ciertas cosas, y por eso se está hablando, ahí también lo decía Joaquín, que es relevante que todavía no está la propuesta y ya estamos discutiendo, salen distintas interpretaciones, críticas, pero en el fondo no sabemos bien todavía cómo va a ser el detalle. Entonces, ¿qué es el punto? ¿Por qué se anuncia justamente ahora, si la propuesta dicen que la van a anunciar el detalle en septiembre? Entonces, ¿por qué se hace este anuncio ahora, digamos? ¿A qué responde eso? A mí me parece que esto genera un escenario también, claro, genera toda esta confusión por un lado, pero genera un escenario positivo, que es que estemos conversando de esto. Y es que también se esté dando la discusión, no solo en los programas de debate, se esté dando la discusión en la sociedad, y el momento que llegue la propuesta concreta con sus especificaciones, va a haber tenido todo este bagaje detrás, toda la discusión. Y aquí yo quiero poner un tema también que es, para mí, el fundamental. O sea, más allá de hablar de números, de cifras, de indicadores, de porcentaje, acá lo que existe es un problema real, con personas reales que tuvieron un sueño de escalar, de cambiar el lugar social donde nacieron, ¿verdad? Que sabemos que el principal canal para eso es la educación. Existió una promesa de un financiamiento de la educación que quería entregar esta posibilidad a muchas personas que entraron en ese canal. Y hoy día, no solo quienes tuvieron que desertar por distintos motivos totalmente legítimos, sino que incluso quienes sí lograron obtener ese cartón y generaron una deuda para quizás toda la vida, no toda la vida, pero 20, 30 años, hoy día están viendo que tienen un sueldo que no es mucho más que el sueldo que hubieran obtenido sin tener ese cartón. Entonces es un problema real que, más allá de ser responsables financieramente, yo creo que tenemos que ponernos que tenemos un problema y ese problema tiene que tener una solución definitiva.
Paulina Bodanovich decía que esto se hacía por motivaciones electorales. Quiero acá conocer su mirada. O sea, de todas maneras, y esto porque vemos que además la izquierda está acostumbrada, ¿cierto?, a llevar adelante no solo un programa, sino también un discurso de significantes vacíos. Cuando tú ves el programa de gobierno, la verdad es que hay poco de tecnicismo y de responsabilidad, obviamente con los recursos del Estado, con el financiamiento de los proyectos, etcétera. Y al mismo tiempo, cuando tú ves que se habla o no de condonación del CAE, ya no hablemos de condonación, sino ahora hablemos de alguna alternativa de solución, etcétera, son solamente significantes vacíos en donde tú planteas una supuesta solución o una supuesta o un establecimiento, ¿cierto?, de una determinada política pública o programa, pero que finalmente no se lleva a cabo. Y esta cuestión de significantes vacíos o de ciertas ideas que en realidad se desfondan, lo vimos desde la Convención Constitucional. O sea, tú veías que en la Convención los diferentes sectores de izquierda, especialmente también aquellos que venían en la lista del pueblo o independientes, planteaban ciertos artículos, ¿cierto?, que en cierta manera decían relación con derechos que debían ser consagrados, como por ejemplo la libertad de enseñanza o el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero que estaban tan mal redactados que los vaciaban de total contenido. Y esto es lo que va a pasar con la propuesta del CAE. Es lo que ha pasado con todas y cada una de las propuestas que ha planteado el gobierno que finalmente no cumplen con lo que se ha planteado específicamente en el programa. O sea, lo que van a hacer acá es hacer una nueva máscara, ¿cierto?, de que supuestamente van a solucionar un problema que no es prioridad. Porque si hablamos hoy día de qué es prioridad, y te lo dice una persona que estudió con CAE, y que nunca quiso que le pagaran la educación totalmente gratis, sino que quería una oportunidad para poder estudiar, y que en el poco porcentaje que hoy día entrega o que cobra el Estado, porque tenemos un montón de regalías, o sea, puedes rebajar la cuota al 10%, se han rebajado los impuestos, etc. O sea, si no eres capaz de retribuirle a los chilenos lo que hicieron por ti para que pudieras estudiar, entonces estamos muy mal en este país. Porque yo creo que hoy día esa plata que se pretende ocupar para condonar el CAE debería ser utilizada en aquellas personas que hoy día no tienen una vivienda, sus casas se gotean en invierno, etcétera, etcétera. O sea, bueno, quizás no se habla de vivienda, porque con lo que ha pasado con Democracia Viva, no es bueno hablar de la plata que se llevaron para la casa en vez de solucionar el problema de otras prioridades, digamos, Tomás. Ahora, a mí me parece que con el anuncio del CAE se combinan dos elementos que son ya absolutamente característicos de este gobierno. El populismo por una parte y la falta de seriedad por la otra. Lo decía bien Andrés, la propuesta de condonación al CAE ¿estaba en el programa de gobierno? Sí. Y era populista el 2021 como es populista y demagógica el 2024. Es decir, se trata de una propuesta financieramente inviable que genera además discusión dentro del propio sector político del gobierno. Mira la respuesta que da la presidenta del Partido Socialista, que no es lo más al centro del socialismo democrático. Una persona que llamó a votar a prueba, es decir, una persona bastante radical. Pero vamos a una medida tremendamente injusta, porque Andrés considera positivo que discutamos la condonación al CAE. A mí me encantaría y consideraría positivo que el ministro Cataldo esté dando explicaciones de cómo hacer que los miles de niños que no tienen cupos en los colegios estén entrando a clase. ¿Qué está haciendo con los miles de niños que desertaron del sistema escolar en la pandemia? Es decir, que el país ponga las prioridades donde deben estar. Y eso es en la educación escolar, que hoy día está tremendamente dañada. ¿Qué responsabilidad asumir el Frente Amplio del Partido Comunista por su apoyo a las reformas ideológicas en materia educacional del presidente Bachelet, que hoy día tiene uno de los colegios emblemáticos de los establecimientos estatales en la más absoluta crisis, y los papás lamentablemente agobiados por no poder optar por nuevos colegios particulares subvencionados y obligados a estar en establecimientos del Estado con malos resultados académicos? Eso sería una buena noticia. A esto se suma lamentablemente la falta de seriedad, porque anuncian una propuesta con un puro titular. Dicen que lo van a presentar en septiembre, es decir, ya el ánimo electoral es absolutamente evidente. Y después empiezan las contradicciones de los ministros, que en este gobierno son una tónica. Dice algo la ministra Vallejo en la vocería, el ministro Marcel le preguntan y trata de tirar el poto a las moras porque sabe que no tiene plata en la chequera, después sale a decir algo la ministra Toá, y estamos todo el mundo viéndose que algo nos va a aclarar el presidente Boric en la cuenta pública. La verdad es que en la falta de seriedad, la falta de responsabilidad característica de este gobierno, yo espero que la condonación al CAE no suceda. Yo también estudio con CAE y no soy partidario que los chilenos me condonen una deuda que yo libremente asumí. Creo que la obligación hay que cumplirla. Yo lamento que el gobierno hoy día esté cediendo al grupo de presión de los universitarios, de sus votantes jóvenes, de sus grupos radicales, y no sea capaz de poner la prioridad donde debe estar, que es en la educación escolar. Y yo esperaría, para cerrar, que el ministro Cataldo aparezca, porque la verdad es que no se le ve desde que se destapó la crisis en Atacama, y yo supongo que el Partido Comunista lo tiene refugiado, porque lo llevarán de candidato quién sabe aquí, pero sería bueno que tome carta en el asunto del ministerio que supuestamente dirige. Mira, es bueno conocer el detalle de la propuesta, Magdalena, porque la verdad es que no deja de ser sensible el tema del financiamiento de la educación superior, porque
Ojo, el CAE es una política que responde a su tiempo. Aquí tenemos dos panelistas que estudiaron con CAE y orgulloso a él de haber estudiado con CAE. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad a miles de chilenos y chilenas, jóvenes, estudiantes, de ingresar a la educación superior, pero responde a su tiempo. Hoy día hay que revisarla desde luego. Ahora, lo que uno se pregunta desde la discusión de política pública es que si es realmente oportuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes pensiones, que es mucho más urgente. Llevamos 3 gobiernos en donde no se han legislado de pensiones. Llegamos a un acuerdo con todos los sectores que sale de la Cámara y hoy día está congelado en el Senado y que es preciso avanzar. Listas de espera, seguridad, crecimiento económico con empleo, o sea, cuestiones que son urgentes y que desde la agenda política pierden cancha, por decirlo de alguna manera, porque se introducen debates que, si bien son necesarios, eclipsan esta urgencia de cara al término del gobierno. Acá se ha hablado de que no es oportuno, de que es injusto, ¿no? De que hay una estrategia electoral. Quiero preguntarte, Andrés, ¿cómo responde a todo esto siendo parte del partido del presidente Boric? Mira, en primer lugar, a mí me llama la atención que se cuestione una política que estaba en el programa de gobierno. O sea, lo primero es que un gobierno cuando sale electo va a impulsar las políticas por las cuales fue elegido y lo eligió una mayoría legítima del país. Y la oposición lo va a cuestionar. Por supuesto. Yo estoy hablando desde el punto de vista del gobierno. Tiene el derecho de impulsar las medidas. Acá se ha hablado también que no va a ser una condonación, que aquí todos los que tuvieron CAE, borrón y cuenta nueva. No va a ser así. Acá tenemos personas que han comentado que legítimamente están orgullosas de haber entonces se cambia el programa de gobierno. Obviamente, obviamente se cambia, pero se tiene que adaptar a la realidad, porque es lo que he comentado en todas mis palabras, que hoy día nosotros, si tuviéramos un congreso del 70% del Frente Amplio, quizás impulsaríamos las políticas que nos gustaban, con las que hicimos nuestro programa. Hoy se tiene que adaptar a la realidad, se tiene que adaptar no solo a la realidad del sentido común chileno, sino que se tiene que adaptar a la realidad fiscal. Ya. Entonces no es condonación del CAE. Yo lo que entiendo, que como hemos dicho varias veces, hay que esperar la propuesta final, pero todo parece indicar que no va a ser una condonación total, va a ser una condonación con justicia, va a ser una condonación que va a ir avanzando paulatinamente, va a ser una condonación que va a tener un incentivo para quienes han pagado el CAE, o sea, se va a premiar la responsabilidad de quienes legítimamente han ido pagando eso y también va a entregar una solución a quienes no lo han podido hacer. Si acá el problema, lo que no he querido ver es que hay un problema real, hay una tragedia de muchas personas, que muchas de esas personas no terminaron la carrera y están endeudadas por 20, 30 años teniendo que pagar. Hay personas que terminaron una carrera y igual están ganando 600.000, 500.000 pesos y tienen que pagar un 10% de eso. Y eso a mí me llama la atención también, que no estemos dispuestos a hablar sobre cómo apoyar a esas personas, pero sí hace una semana estuvimos de acuerdo, y principalmente con la derecha expoliando el tema, de llegar a hacer un rescate a las ISAPRES, que las ISAPRES no son el 25% de mayor ingreso como quienes estudian con CAE, sino que los dueños son del 0,0001% de los dueños de la empresa, a quienes fuimos a rescatar, porque si no había generado este catástrofe. Pero sobre el tema del CAE, y para ir finalizando, ¿estás de acuerdo con rescatar a las ISAPRES? Porque eso dice, nosotros fuimos a rescatar a las ISAPRES y entonces quieres rescatar a todas las personas que pueden pagar el CAE, pero que no lo hacen. Porque no entiendo esa lógica, como nunca se fue a rescatar a las ISAPRES, lo que se hizo fue permitir, ¿cierto?, que las ISAPRES pudieran pagar, porque lo que ustedes hacían era nuevamente un anuncio que en la práctica iba a impedir que las personas pudieran tener el pago de esa deuda y al mismo tiempo que el sistema pudiera seguir funcionando. Personas que están en FONASA, pero que hacen uso de un sistema privado, ¿cierto?, por cualquier tipo de, digamos, enfermedad en la cual requieren de un servicio determinado. A lo que voy es, tú nos dices, bueno, nosotros fuimos a salvar a la ISAPRES y crees que eso, ¿cierto?, que no es verdad, se conlleva con personas que hoy día tienen una deuda con el CAE y que probablemente pueden pagarla, porque tú dices, bueno, aquí tenemos al 0,01 de las personas que en verdad los vinimos a salvar. Tú los comparas con personas que podrían tener el mismo presupuesto pero que no quieren pagar el CAE. Entonces, no es así. Lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric es decir, oye, vamos a utilizar plata que no tenemos, porque no es una propuesta solamente inoportuna, irresponsable, etc. Es una propuesta además inviable. Sí, pero Catherine, estamos comparando una cuestión que pasó efectivamente, que es la ley corta de ISAPRE, en donde la deuda se paga mediante el alza de seguro a los usuarios, para que no nos hagamos trampa, y que como muy buen beneficio tiene un FONASA reforzado. Eso es muy bueno, muy bueno. Y con el acuerdo de todos los sectores, bingo. A una cuestión que vamos a conocer recién en septiembre y que plantea más dudas que certeza. Yo respecto de la crítica de la oportunidad la comparto con ustedes. Ahora bien,
interpelando un poco lo que dice Andrés, esto también plantea un desafío a los sectores que no están dentro del gobierno, que es que no podemos decir que no a todo. Aquí hay una cuestión de abrirnos al diálogo, que vuelvo a pensiones, que es una materia súper sensible y yo creo que tenemos que legislar. ¿Qué va a pasar con el proyecto de pensiones que necesita de una amplia mayoría en el Congreso? Revisémoslo, todo, pero no nos podemos negar al debate, ¿te fijas? Ese es el desafío que, Bien, tenemos que se plantea para ambos sectores. Tenemos que ir cerrando. El punto, la verdad, que es medio absurdo, porque primero es una caricatura esta idea de que la oposición ha dicho que no a todo. De hecho, las medidas más importantes para la ciudadanía, que son los proyectos de ley de seguridad, se aprueban gracias a nuestros votos y a los del socialismo democrático. No los de republicanos. Los de nuestros amigos del Frente Tomás, Amplio, ¿verdad? no los de republicanos. No, hubo una ley que votamos en contra porque se bajó la sanción penal, evidentemente. Si la ley es mala, la vamos a votar en contra. ¿Qué es el deber de la oposición? Y ahí está el segundo punto. La oposición tiene el deber, y en eso la oposición tratamos de ser coherentes, como no como el presidente Boric, que parece que el programa sirve a veces, depende de quién le está hablando. Tratamos de ser coherentes en decir una cuestión muy clara. Si nosotros en la primera vuelta presidencial, en la segunda vuelta presidencial, en la elección parlamentaria, presentamos candidatos distintos, un programa de gobierno distinto, un proyecto de país distinto, inspirado en valores radicalmente distintos a los que gobiernan, hoy día en la oposición nos vamos a seguir oponiendo a las cosas que consideremos injustas. Es un deber de la oposición oponerse a las cosas que son injustas. La condonación al CAE es una propuesta injusta. No solo es inoportuna, irresponsable, inviable financieramente, es una injusticia. Y por lo tanto nosotros nos vamos a oponer. Si el gobierno pretende, con el acuerdo de 3.3, estatizar 3 puntos de la cotización adicional, nos parece una cuestión injusta y nos vamos a oponer y vamos a proteger cada peso de la cotización adicional de los chilenos. Ese es el deber de la oposición, y si el gobierno no sabe cómo juntar los votos, ese es un problema del ministro Sexpress, digamos, y del gobierno, y no de la oposición que está cumpliendo con su electorado, pero con su deber moral sobre todo. Quedan claros los distintos puntos de vista, pero tenemos que cerrar este segundo gran tema porque vamos a darle pase al siguiente video. Vamos a ver. Una gran presión ha estado ejerciendo la FECH junto con estudiantes y organizaciones pro-Palestina, quienes intentaron tomarse la casa central de la Universidad de Chile e incluso con banderas se instalaron en carpas en la Casa de Bello, obligando a la mismísima rectora de la Chile, Rosa de Bes, quien tiene 74 años, y a su equipo, a dormir dentro de la universidad haciendo turno para no dejar el edificio y así evitar una toma. Sin embargo, al parecer los estudiantes lograron su cometido, porque esta semana la Facultad de Filosofía de esa universidad decidió ceder y romper relaciones con universidades israelíes. Todo esto, hay que decir, en un contexto internacional de protestas estudiantiles pro-palestinas que en muchos casos han adoptado posturas antisemitas. ¿Solidaridad o cultura de la cancelación? Es decir, ¿se justifica realmente llegar hasta este punto para defender la causa palestina? Bien, solidaridad o cultura de la cancelación. No dejo planteada la pregunta para conocer su opinión. Estamos con Catherine Montalegre, con Tomás Bengolea, con Joaquín Orellana y con Andrés Argandoña, conversando aquí en el Club de la Noticia. Bien, Catherine, si quieres comenzar, ¿cómo ves este tema? Sí, a mí la verdad no me sorprende este tipo de noticias, ¿cierto? La vemos constantemente, las tomas, los paros, la cultura de la cancelación, especialmente en el ámbito universitario, lo hemos visto hace bastante tiempo, especialmente en la Universidad de Chile, donde pareciera, ¿cierto?, que no se promueve la libertad de expresión y especialmente el respeto por la diversidad o de posturas, digamos, que sean contrarias a lo que plantea la mayoría. Y esto porque incluso la Universidad de Chile, ¿cierto?, se plantea como una universidad inclusiva, una universidad que apela, ¿cierto?, a que puedan existir personas con diferentes pensamientos y que estos puedan ser proyectados en una instancia, ¿cierto?, en donde lo que se promueve es el saber, el formarse. Bueno, lo cierto es que con este tipo de actos creo yo que pareciera que existe además una presión en donde se valida la violencia para alcanzar ciertos fines. Y creo que ese tipo de posturas que se ha ido plasmando en el último tiempo y que lo hemos visto bastante concurridamente en los sectores de izquierda, o sea, cuando tú ves que diputados que hoy día están en el Congreso, ¿cierto?, que son del Frente Amplio, salían y hacían llamado a como lo quieren que lo quememos todo, validando mucho de la violencia que se plasmó, ¿cierto?, después del 18 de octubre, creo yo que ha afectado esa misma lógica, ¿cierto?, en las universidades donde pareciera que todo vale y la violencia es el método para poder alcanzar ciertos fines. Y creo que el decano, ¿cierto?, especialmente la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, ha caído en poder verse amedrentado en tomar decisiones por medio de la violencia. Y eso es grave. Lo segundo,
No creo que diga relación, eso sí, con que no se puedan expresar posturas. Yo creo que efectivamente tienen todo el derecho los estudiantes de la universidad a poder plantear sus posturas, pero nunca a través de la violencia, y además porque lo hacen a conveniencia. Yo creo que efectivamente existe una ideologización por parte del estudiantado, especialmente cuando parece que les llama más la atención hechos, ¿cierto?, que puedan pasar en Israel o en Gaza, pero, por ejemplo, nadie se inmuta, nadie pide la salida de un profesor cuando se hace apologías, por ejemplo, a la pedofilia, a través de tesis, etc. O sea, por lo menos en eso nunca vimos sanciones. Entonces, creo que es a conveniencia, cuando nos conviene, cuando no. No sé si la misma facultad ha pedido, por ejemplo, que se renuncie a convenios con universidades como Venezuela u otras tantas donde se violan derechos humanos permanentemente. Tengo que aclarar un punto, eso sí, que hoy día hay un consejo que citó la rectora de la Universidad de Chile, hoy día mismo, para poder abordar este tema a nivel, digamos, universitario, porque lo de la Facultad de Filosofía no es acorde, digamos, a la postura de la universidad aún. Exacto. O sea, está en veremos qué postura van a tomar al respecto. Magda, dos cuestiones a propósito de lo que decía Catherine al inicio de la pregunta, ¿no? Lo primero es hacer una especie de disclaimer respecto al conflicto palestino-israelí, condena total al régimen de Netanyahu y a la violación sistemática de los derechos humanos, al genocidio que está ocurriendo en territorio palestino, como también condena total a Hamas y lo que ese grupo pueda, digamos, impulsar, más no al pueblo de Israel y al pueblo de Palestina. Yo creo que eso es una posición inicial que hay que sostener, sobre todo para quienes creemos en la democracia, en la protección y defensa de los derechos humanos y en el avance civilizatorio de la humanidad. La segunda cuestión es que acá está en tensión el principio de lo que conocemos como universidad, ¿ah? Ayer en T13 Radio la rectora de BES decía, mira, acá lo que no podemos hacer es impulsar medidas que cancelen a otros planteles universitarios, porque precisamente fueron las universidades en dictadura, por ejemplo, las que ofrecieron espacios de resistencia y de defensa de los derechos humanos entre académicos, entre las comunidades. Ella misma contaba su testimonio, ¿no? Sí. Yo lo he vivido en alma, en cuerpo, en espíritu propio, el tema de la resistencia a la dictadura desde los planteles universitarios. Entonces, pero ella también decía y contaba que en el fondo estaba alojando adentro de la universidad y que tampoco podían retroceder, digamos, en su postura ante estas amenazas. Sí, claro, porque lo que ella sentenciaba era que nosotros no le podemos tener miedo a los estudiantes, un poquito siguiendo la lógica de Catherine de la violencia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ahí hay un fenómeno que es interesante, al cual no se debe ver expuesta la Universidad de Chile, que es una universidad emblemática, y que tiene tantos años de historia como nuestra república. Pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿solidaridad o cultura de la cancelación? ¿Cómo lo ven aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la Universidad de Chile? Yo creo que acá hay algo que quizás nos estamos olvidando cuando hablamos de la forma, que fue violento o no fue violento. Yo no veo violencia en una toma pacífica. Una toma pacífica de la universidad, donde están los profesores adentro en buenas condiciones con los Pero interrumpieron una charla, están acampando. Está bien. Lo que pasa es que yo creo que lo que quería decir es que aquí falta poner el foco en el tema por el cual se está haciendo esto. O sea, acá hay un genocidio, bien lo dijo Paquín, hay un genocidio en el que un Estado está arrasando con la población de un pueblo completo. Entonces, yo creo que eso, para mí, quiero ser muy radical en esto, para mí, todas las formas de expresión, todas las manifestaciones, mientras sean pacíficas, mientras no exista lo que comentaba acá, un poco la caricatura de quemarlo todo, o ese tipo de situaciones, yo creo que eso, para mí, bienvenidas todas, porque ninguna es suficiente y ninguna está de más frente a una tragedia mundial que está ocurriendo. Lo que se está haciendo hoy día en la Universidad de Chile, ¿a ti te parece correcto? Sí, me parece correcto. ¿Te parece correcto? Sí, me parece correcto. Tomás, ¿a ti te parece correcto? Yo valoro la honestidad de Andrés, sobre todo cuando se tratan de disquisiciones de tomas pacíficas, tomas violentas. Me encanta esa autenticidad que tiene el Frente Amplio para hacerse cómplice de la violencia, una cuestión así como bien genuina, que es interesante. Una toma pacífica que, por supuesto,
genera que se jodan todos los alumnos que no vienen a la toma, que no pueden ir a clase, los profesores que quieren hacer sus clases tampoco pueden hacerlas, no pueden entrar. Hoy día hay una votación en la Universidad de Chile, si la universidad seguía tomada, los alumnos que anoche salieron no pueden volver, la rectora tiene que alojar ahí en vez de en su casa. Es decir, eso parece pacífico porque, en la lógica de lo que comentaba Andrés, el fin justifica los medios, y la verdad es que es la típica posición cómplice de la violencia del Frente Amplio, que no es novedosa, pero es curiosa que se sostenga después de tantos años en que los chilenos han sido tan críticos de la violencia, pero la verdad es que a mí no me sorprende. Yo, como les comentaba, antes de venir a los estudios del Libero, estaba en la Casa Central de la Católica, que está algunas cuadras más abajo de la Facultad de Pío IX de la Chile. Había una manifestación por Palestina en las calles. Estaba cerrada la Alameda, estaban los carabineros, había llegado el guanaco, el zorrillo, la gente estaba cerrando el local de la Alameda, nosotros estábamos tomando prueba con el profesor Frontaura, a las 10:30 se acercó el guardia de la universidad a decir no oigan, por si acaso hay manifestaciones, no solo la escuchábamos mientras tomábamos la prueba, sino más que nos dijo no, y traten de terminar más temprano porque esto puede agarrar vuelo. Es decir, en Chile nos acostumbramos a que reine la violencia, la gente se toma las calles, se manifiestan sin pedirle permiso a la intendencia, se cierran las calles, los locales que trabajan ahí, que viven de la venta de sus locales, que se jodan, la gente que trabaja en auto y no puede salir en auto porque está cerrada la Alameda, que se joda. Es decir, los que se llenan la boca hablando de los derechos en educación, al final lo que hacen es joder la vida del resto. Este es un país que tiene que volver a la normalidad y al imperio de la ley. ¿Usted quiere hacer una manifestación pacífica? Perfecto, pida la autorización a la intendencia, A la delegación presidencial. a la delegación presidencial, que le determine cuál va a ser el recorrido de la manifestación, los horarios y que sea escoltada por carabineros. Si no, es una manifestación ilegal y el Estado tiene el derecho a dispersar esa manifestación en protección de la gran mayoría de los chilenos que no tiene idea de lo que está pasando en la Universidad de Chile y que quiere concurrir por una de las avenidas más grandes de Santiago, que quiere trabajar donde siempre ha trabajado, que quiere estudiar donde siempre ha estudiado, y que lamentablemente un grupo de idealistas de la Universidad de Chile se toma su universidad y se toma sus calles por una causa que supuestamente, según ellos, es justa. Andrés, ¿cómo respondes y qué pasa en el fondo con lo que plantea Tomás, con todo el resto de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de la gente? Bueno, todo lo que decía Tomás, finalmente, ¿cómo lo miras? A mí me surge la duda de cuándo es válido para la derecha una manifestación, una marcha en la calle, de la que, por ejemplo, porque hoy día, claro, no están de moda esas cosas, estamos en un momento de seguridad, de orden, pero cuando sí era una cosa que estaba en el sentido común para el estallido social, cuando la derecha a coro se sumó, nosotros estuvimos marchando, nosotros estamos con el pueblo para la marcha grande, la marcha de noviembre, la derecha salió del gobierno, el presidente salió a Piñera, la derecha no se sumarse, sumó nadie. salió a sumarse en masa diciendo que habían estado ahí. Creo que Piñera dijo que incluso había estado en un par de marchas, muchos dijeron que sí habían sido parte de las marchas, entonces ahí le parecían bien, le parecían válidas porque se presenta lo que nosotros decimos, es una forma de manifestación pacífica. Pero esta es una toma, estamos hablando de una toma en la Universidad de Chile. No, sí, es una toma pacífica en la que no están rompiendo nada, en la que incluso existe diálogo, en la que se permite la presencia de profesores, de la rectora. Entonces, yo no veo la violencia. Pero la rectora está alojando ahí para evitar que se tomen. Sí, pero mira, te digo, en otras situaciones, son generosos los en otras situaciones, los estudiantes, quizás un poco más envalentonados, si fuera una toma con ribetes más autoritarios, le dirían a los profesores, salgan de acá, que eso es algo que ha pasado. Esto no está pasando, por eso a mí me hace sentir una manifestación pacífica. Y vuelvo a poner el punto, respecto de una catástrofe mundial. Entonces, para mí, incluso si es que nos parece un poco feo, claro, no se está dañando nada, no hay nadie herido por esto, pero es algo, hay que tomar medidas radicales frente a una catástrofe que está ocurriendo. Yo en Pacífico creo que no sé tu mirada, ¿es pacífico o no es pacífico? Yo creo que hay mejores formas para manifestarse dentro de los planteles universitarios. ¿Tú no estás de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy día al interior de la Universidad de Chile? Lo que pasa es que no me quiero perder en las formas, más de estar de acuerdo o en desacuerdo, Magda. Pero con la toma. Yo creo que el tema de fondo supera cualquier forma. ¿Ya? Por eso estamos hablando de lo que le ocurrió a Tomás al venir al Libero. Por eso estamos hablando de la posición de Andrés, ¿no? Respecto de la toma. Porque el fondo del asunto excede las formas. A mí me preocupa cuando escucho a Tomás decir que esta es una supuesta causa. La realidad está ahí, ¿no? Pero ¿a qué te refieres cuando dices que esto excede las formas? No da lo mismo. Lo que pasa es que nos podemos perder en el detalle cuando en realidad estamos desconociendo una realidad que está patente, ¿no? Que está ahí. Bueno, también es una realidad patente, quizá la causa de lo que está sucediendo porque yo partí la pregunta, al interior de la Universidad de Chile, ¿no? Yo partí respondiendo, Magda, que consideraba que no era la mejor forma de manifestarse. Pasa, pero considero que no es la mejor. Ahora bien, el fondo de esto no se puede desconocer. Hay un genocidio que todo el mundo, digamos, está evaluándolo como tal, la comunidad internacional, más allá del discurso anti-ONU, la comunidad internacional
te lo está diciendo una serie de países a propósito del derecho internacional. España y otros están diciendo reconozcamos al Estado de Israel porque acá hay condiciones que en derecho internacional se están violando, etcétera, etcétera. Entonces, que la forma no eclipse el fondo, que es el meollo de este asunto y que es el delicado para quienes consideramos que los derechos humanos son un valor. Ok, Catherine quería hablar y tenemos que ir cerrando. No, súper cortito. O sea, yo creo que se violan derechos humanos en diferentes países. Lo hemos visto. Y hay que condenarlo en todos. Y en todo momento hay que condenarlo, especialmente cuando se violan derechos humanos en nuestro país. Y yo escucho a Andrés, ¿cierto?, a Joaquín decir, bueno, no, es que la forma, es que tenemos que tener una posición súper radicalizada. Bueno, yo me pregunto, le hago la pregunta también a ustedes, ¿cuál es su posición radicalizada respecto a la violación de los derechos humanos con el terrorismo que hay en la Araucanía? ¿Qué harían ustedes? Porque ahí están calladitos. Ahí no se toman la sede ni la casa de la Universidad de Chile. No, ahí no, parece que no. Porque ¿sabes qué? Lo que hacen es elegir a conveniencia las causas que les traigan beneficios ideológicos, porque no hay una postura ni una defensa real a los derechos humanos. Pareciera que en algunos casos nos enferma más o nos preocupa más que se violen derechos humanos. Yo creo que efectivamente toda acción que amenace, que intimide, que haga ejercicio de las casas centrales, especialmente las universidades, afectando derechos importantes como el derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, etcétera, siempre van a ser violentos, porque no corresponden, porque son ilegales. Entonces, creo que en ese caso sería mejor, ¿cierto?, tener una postura de verdad, hacer política con verdad y establecer cuándo y cómo se deben hacer las cosas, no porque sea moda. Uno hace las cosas porque son buenas o malas, porque son legales o ilegales, pero nunca hacer un juicio en razón de la conveniencia. Muy breve, solo tres cosas para que no quede en el aire. Primero, tengo que hacerme cargo, obviamente las personas de derecha, al menos en el Partido Republicano, y José Antonio Kast jamás se sumaron al coro del millón de la marcha y que Chile cambió y todo lo que hemos hecho ha sido una historia de abuso, desigualdad y es necesario abrirle la Asamblea Constituyente, ni tampoco a la posición de la democracia cristiana y la ex concepta de que se ha iniciado un proceso constituyente de hecho en las calles, toda esa lógica revolucionaria propia de la izquierda del 18 de octubre en adelante, la que sumó lamentablemente el ex gobierno del presidente Piñera, con gente que decía que poco menos que aquí ha descollado la esperanza, me parece muy lejana y creo que la gente de derecha así lo considera. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con Andrés y con Joaquín en el sentido de que hay que proteger y defender los derechos humanos ahí donde están siendo violados. Y si la respuesta efectivamente de Israel es desproporcionada, como parece que lo está haciendo, eso hay que condenarlo. Hay que condenar la acción terrorista de Hamas y hay que condenar el conflicto que se está generando porque evidentemente parece ser que ya no están los márgenes de una guerra justa o una respuesta a una agresión. Ahora, me encantaría la misma preocupación de los estudiantes de la Chile, de nuestros queridos contertulios, respecto a los derechos a la educación que tienen los alumnos, los derechos a la libre iniciativa económica que tienen los locatarios del centro, el derecho al libre tránsito que tienen los chilenos por sus calles, porque mira lo que dicen, no nos perdamos en el detalle de la forma, en la toma es pacífica, ese nivel de validación de la violencia hace inviable la vida social, pues la vida social y el ejercicio de los derechos de todas las personas reconocen necesariamente ciertos límites en virtud de los cuales tú no puedes traspasar esos contornos porque si no es imposible que los otros ejerzan libremente sus derechos. Hoy día eso se está vulnerando y lamentablemente no es una novedad en la Chile, pero uno sí esperaría una reflexión, una madurez de parte de cierta izquierda que sea capaz de tomar distancia de esos derechos y darse cuenta del perjuicio que generan. Bien. Magda, yo muy cortito porque Catherine hizo una aseveración que creo merece justa responder y tiene que ver con que al terrorismo total combate, ni siquiera condena. Y para eso necesitamos reforzamiento de las policías, un mejor sistema de inteligencia, trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas. En eso al menos la democracia cristiana ha estado, se ha cuadrado y vamos a estar en la defensa del Estado de Derecho. Ok. Bien. 2 segundos. No, también pues, manifestar que un poco con la interpelación acá de Tomás, que nosotros somos el Frente Amplio, venimos de mucho orgullo desde los movimientos sociales y para nosotros siempre las formas de manifestación pacífica van a ser válidas y las vamos a defender. Bien, muchas gracias entonces a este panel, Joaquín, Andrés, Catherine, Tomás, por haber conversado con nosotros en este programa del Club de la Noticia, segundo programa del Club de la Noticia aquí en los estudios del Líbero y por supuesto muchas gracias a todos quienes nos sintonizan en este programa. Les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.